Y bueno, siguiendo con este resumen y análisis del libro de Graham Priest, una brevísima introducción a la lógica, vamos a continuar con este capítulo 7, el cual se titula Condicionales que hay en un sí. Somos el grupo 1 y acá se pueden ver los integrantes. Primero vamos a empezar con el resumen breve del capítulo, luego los aspectos a favor o que nos gustaron, y por último los aspectos en contra o que no entendimos acerca de este capítulo. Primero sería el resumen. Y bueno, en este séptimo capítulo, el autor hace referencia esta vez al operador lógico condicional, del cual argumenta que es fundamental para gran parte de nuestro razonamiento y al mismo tiempo es uno de los más desconcertantes. Hay que tener en cuenta que básicamente un condicional está formado por un antecedente y un consecuente que puede graficarse como A y C, según la forma si A, entonces C. El autor explica por qué los condicionales pueden considerarse desconcertantes. En general, si hablamos de la forma si A, entonces C, esto se puede interpretar también como A, entonces C, pero con esta flecha. Entonces podemos inferir que también se puede adoptar la forma, no es el caso de que A y no C, como se puede ver aquí en pantalla. Para poder explicar mejor esto, hay que poner un ejemplo como este. El condicional A, entonces C, puede interpretarse con este enunciado. Si perdemos el autobús, estaremos retrasados. Perdemos el autobús sería A y estaremos retrasados sería C. Ahora, esta prácticamente negación de la condicional original puede interpretarse como es falso que si perdemos el autobús no estaremos retrasados. Pero suponiendo el caso de que solamente tuviéramos o conociéramos este segundo condicional, de ahí mismo se podría inferir el condicional original, como se puede ver ahí. Según el autor, esto sería correcto. Este segundo condicional es llamado condicional material y con frecuencia se escribe como A y C, con este símbolo. El problema está en que puede parecer que A, entonces C, y A y C significan lo mismo, tomando en cuenta que deberían tener la misma tabla de verdad. Podría interpretarse entonces que la condicional no es una función de verdad y que el valor de verdad de A entonces C no está determinado por los valores de verdad de A y C. Por ejemplo, es verdad que si Italia es parte de Francia, Roma está en Francia, mientras que es falso que si Italia es parte de Francia, Beijing está en Francia. En base a lo mencionado anteriormente, los condicionales pueden ser un poco difíciles de entender y por eso el autor los considera desconcertantes. Sin embargo, de acuerdo a los ejemplos mencionados por el autor durante todo este capítulo, la condicional A entonces C es verdadera en alguna situación S, solo si C es verdadera en cada una de las posibles situaciones asociadas con S en las que A es verdadera. Y es falsa en S, en la situación S, si C es falsa en alguna posible situación asociada con S en la que A es verdadera. Y esto, por ejemplo, puede demostrar por qué el modus ponens, que se menciona también en el capítulo, sería válido, al menos en el hipotético caso que contamos a S como una de las posibles situaciones asociadas con S. Esto parece razonable porque cualquier cosa que es en realidad el caso en S seguramente es posible. Ahora supongamos que A y A entonces C son verdaderas en algunas situaciones asociadas con S. Entonces C es verdadera en todas las situaciones asociadas con S en las que A es verdadera, pero S es una de esas situaciones y A es verdadera en ella. Por lo tanto, también es C como se requiere. Ahora le doy pase a mi compañero para que pueda explicar los aspectos a favor. Gracias. Gracias, compañera. En este capítulo puedo resaltar el intento de profundizar y hacernos entender la función del conector lógico llamado condicional. Debemos recordar que el conector condicional se lee entonces y se puede simbolizar de la siguiente forma, así como vemos. Es decir, si queremos escribir A entonces C, lo escribimos así, A, conector entonces C. También debemos resaltar que una de las inferencias básicas de la condicional es el llamado modus ponens, que significa
modo que afirma negando, como vemos. En lógica se le llama a A el antecedente de la condicional y a C como el consecuente de la condicional. Ahora, es importante entender que los conectores condicionales son fundamentales para lograr tener un buen razonamiento y de hecho es importante mencionar que son precisamente los condicionales los que en lógica han sido estudiados desde los tiempos más tempranos de esta misma. Si tomamos como ejemplo A, entonces C, así podemos inferir que no es verdad A y no C. En este ejemplo lo que hemos visto es el modus ponens. Utilizando otro ejemplo, como si perdemos el autobús estaremos retrasados, así podemos inferir de ello que es falso que perderemos el autobús y no estaremos retrasados. En esta inferencia lo que hemos hecho es verlo en el modo modus ponens. Aquí otro ejemplo. Supongamos, no iremos al cine sin gastar dinero. Aquí podemos inferir que si vamos al cine gastaremos dinero. Ahora, si ponemos este ejemplo, no es verdad A y no C, se escribiría A, entonces C. A continuación, compartimos la tabla de verdad que corresponde a la explicación de este conector. Aquí, en esta tabla de verdad, entendemos que si C es verdadera en una situación, entonces lo que tenemos es A, entonces C es verdadero. Esto con dificultad parece correcto. Ahora, si decimos que Canberra sea la capital federal de Australia, pero la condicional, si Canberra no es la capital federal de Australia, Canberra es la capital federal de Australia. Aquí simplemente parece que es falso. Similarmente, lo que tendríamos de acuerdo a la tabla de verdad es que si A es falsa, así sea C verdadero o falso, la respuesta que obtendríamos sería verdadera. Un ejemplo más, si Sydney es la capital federal de Australia, entonces Brisbane es la capital federal. Aquí el resultado sería también aparentemente todo falso. La pregunta es, ¿qué ha salido mal? Lo que parece mostrar estos ejemplos es que en el conector entonces no es una función de verdad. El valor de A entonces C no está determinado por los valores de verdad de A y C. Tanto decimos, Roma está en Francia como Beijing está en Francia. Ambas son falsas. Pero es verdad que si Italia es parte de Francia, Roma está en Francia. Mientras que falso es, si Italia es parte de Francia, Beijing está en Francia. Así que, ¿cómo funcionan las condicionales? Consideremos las dos últimas condicionales. En cualquier situación posible en la que Italia haya sido incorporada a Francia, Roma ciertamente hubiera estado en Francia. Sin embargo, hay situaciones posibles en las que Italia fue incorporada a Francia, pero eso no tiene efecto en China para nada. Así que Beijing aún no estaba en Francia. Esto sugiere que la condicional A entonces C es verdadera en alguna situación S, solo si C es verdadera en cada una de las posibles situaciones asociadas con S, en las que A es verdadera y es falsa en S, si C es falsa en alguna posible situación asociada con S, en la que A es verdadera. A continuación doy paso a mi compañero Córdoba Torres, quien va a exponer la siguiente parte de la explicación. Bien, continuando con el punto 3, tenemos los aspectos en contra o que no entendimos. Para esto vamos a utilizar lo que el autor sostiene, ¿no? Que una oración condicional es de la forma si A, entonces C. Los lógicos la llaman a el antecedente y de la condicional y a C el consecuente. También sostiene que una de las inferencias básicas de la condicional es el modus ponens. Los condicionales son fundamentales para gran parte de nuestro razonamiento. Entonces, esto nos lleva a lo que no entendimos y ahora vamos a desarrollar, qué es el modus ponens. Bien, el modus ponens en latín significa el modo de que afirmando afirma. Es una regla de la inferencia en lógica.
Recuerda que inferir significa llevar a, y la inferencia significa deducir algo. Es decir, sacar una conclusión de proposiciones o premisas y así guiar una argumentación válida. Entonces, el modus ponens es una regla que se deriva del conectivo lógico del condicional y queda así escrita en tres proposiciones. P, entonces Q, tienes P, por lo tanto, tienes Q. Bien, también se puede simbolizar así. P condicional Q, P, por lo tanto, Q. Donde P condicional Q y P son las premisas. Tienes dos premisas. Por lo tanto, Q sería la conclusión, ¿no? Entonces, como está en términos condicionales, uno depende del otro y así que si P, entonces Q, y tienes P, tendrás Q. Si te das cuenta, el significado de esta regla te dice que afirmando afirma, ¿no? Esto es afirmar primero y así afirmas también el segundo. Afirmas la primera premisa y también afirmas la segunda. Bien, ahora un ejemplo como para terminar esto que tenemos que desarrollarlo más adelante con el doctor encargado del curso, ¿no? Un ejemplo, si la biología estudia la vida, entonces estudia las células de todos los seres vivos. La biología estudia la vida. Por lo tanto, la biología estudia las células de los seres vivos. Entonces, esto lo derivamos a si P, entonces Q, que vendría a ser si la biología estudia la vida, entonces estudia las células de los seres vivos, tienes P, la biología estudia la vida, por lo tanto tienes Q, ¿bien? Por lo tanto, la biología estudia las células de los seres vivos. Esto lo podemos, lo transformamos en las letras P, entonces Q, tienes P, por lo tanto Q, que vendría a ser la fórmula del modus ponens. Eso es precisamente lo que estamos desarrollando ahora. Gracias.